Bueno, vamos a continuar, ¿no? Para esta segunda parte, ¿no? Está programada una tarea, pero hasta mientras vamos a seguir, ya les he dejado el material, ¿no? Para que podamos hacer un mapa mental de una unidad de aprendizaje que es nomás bastante abstracta, ¿no? El, vamos a terminar, ¿no? Vamos a seguir admitiendo. Estábamos viendo cuáles son los problemas de la filosofía del derecho, ¿no? El, en este sentido, bueno, acá, nos habíamos quedado con lo que señalaba Kirchmann, ¿no? Que no hay ciencia propiamente tal del derecho, lo que con semejante nombre pasa de una mano a otra entre los especialistas es un fárrago de opiniones y conjeturas sobre esta cosa tan mudable, ¿no? Entonces, como les había dicho, ¿verdad? No se puede hacer leyes generales del derecho, ¿verdad? Porque no porque el derecho como lo conocemos está vigente en un tiempo y lugar determinado, ¿verdad? Entonces, no se puede tener un dominio de la realidad jurídica, ¿verdad? En general, porque lo que estaba vigente hace 100 años, lo que era derecho y lo que era justo, ¿verdad? Entre comillas, ya no lo es. Y lo mismo va a pasar de aquí a 100 años, ¿no? Entonces, lo que señala Kirkman, ¿verdad? Es que no puede existir entonces, desde este punto de vista, una ciencia del derecho, porque no podemos hacer normas generales, ¿no? Porque no es como las ciencias astronómicas, ¿verdad? No es como el sol que sale desde que había, desde los romanos hasta ahora sale por el mismo lado, ¿verdad? No es como las matemáticas que de aquí a 1000 años 2 más 2 va a seguir siendo 4, ¿no? Entonces, no puede hablarse de una ciencia propia del derecho, porque no se pueden proponer leyes generales, ¿no? Y pero digamos, lo que se tiene ahí como si fuera ciencia, dice el profesor Kirkman, ¿verdad? ¿No? A lo que se le pone nombre de ciencia del derecho es nada más a un conjunto de conceptos, de opiniones, de conjeturas vigentes en un tiempo y lugar, ¿verdad? Pero que en realidad es mudable, confuso y fortuito, ¿verdad? O sea, aparece y desaparece, ¿verdad? Y así lo define el derecho positivo. Entonces no puede haber una ciencia tal propiamente del derecho por este carácter tan mudable y por lo imposible de proponer normas que te permitan dominar como dice, la realidad jurídica, ¿no? Entonces, también apoyando a lo que señala el profesor Kirkman, ¿no? Podemos establecer o deducir que toda ciencia supone la unidad y la estabilidad de su objeto. Entonces, allí donde no hay algo que permanezca, no puede constituirse un cuerpo de conocimientos estables, ¿no? Como el ejemplo que les estábamos dando de la matemática o del sol, ¿no? Entonces, el derecho atraviesa, ¿verdad? Aparte de ese problema, ¿no? De la existencia de la ciencia misma del derecho, el problema de la esencia del derecho, ¿verdad? De qué es el derecho, ¿no? Si vamos a intentar definir el derecho, ninguna de las ciencias jurídicas especiales, ni el derecho penal, ni el civil, ni el laboral, ni el familiar, va a poder definir qué es el derecho eh, en general, ¿verdad? ¿Y cuál es la esencia de lo jurídico, ¿no? El- la esencia de lo jurídico, ¿verdad? Puede estar definida por una variable o constante lógica, ¿no? De todas sus posibles determinaciones, ¿no? ¿Dónde está la constante lógica de algo tan cambiante como es el derecho, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Y
Toda esencia es una ley objetiva de las posibilidades de algo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la esencia, ¿verdad? A la naturaleza, siempre la esencia de la naturaleza tiene un carácter normativo, ¿verdad? Al final vamos a descubrir la ley que rige ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, esta ley, ¿verdad? Esta esencia del derecho, por su carácter cambiante, mudable, ¿verdad? Y fortuito, no puede ser definido así de manera permanente, digamos, no se puede hacer una ley general, ¿no? Entonces, la esencia del derecho representa la ley de posibilidad de lo jurídico, una constante lógica cuya identidad se extiende a través de todas las instancias posibles del derecho. Lo que hace ser derecho a todo lo que se muestra como derecho. ¿Qué es lo que hace ser derecho a lo que se muestra como derecho? ¿No? Si intentamos encontrar una constante lógica, ¿verdad? Tal vez podríamos encontrarla en la justicia, ¿no? En los principios morales, ¿no? Luego está el problema de los conceptos de los y principios formales del derecho, ¿no? Señala que el derecho es solo el primero de todo un complejo sistema de conceptos esenciales que constituyen la estructura del mundo jurídico, ¿no? No, eh, y posibilitan su existencia, ¿no? No de hecho, pero sí lógicamente, ¿no? Entonces el derecho, ¿verdad? Es solo un concepto, ¿no? De entre todo un montón de conceptos que existen para constituir el mundo jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho es el conjunto total, ¿no? Pero, ¿qué es sentencia? ¿Qué es juez? ¿Qué es pena? ¿No? No están englobados en el concepto del derecho, ¿verdad? Entonces, el derecho es importante, ¿verdad? Es un concepto fundamental, ¿no? Pero también necesitamos de otros conceptos esenciales que permitan construir la estructura real del mundo jurídico y nos posibiliten captar o conocer su existencia. Algunos de esos conceptos son relación jurídica, norma de derecho, obligatoriedad, sujeto de derecho, sanción, validez, derecho subjetivo, derecho objetivo, responsabilidad y otros, ¿no? El, el de la relación, por ejemplo, la relación jurídica, ¿no? Puede haber diferentes tipos de relaciones jurídicas, ¿verdad? La relación jurídica que se da en mérito a un contrato de vos con tu comprador, ¿no? Ahora, existe la relación jurídica que se establece entre las partes dentro del juicio, ¿no? O una relación jurídica, ¿verdad? Entre una institución y un ciudadano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de impuestos, ¿verdad? ¿No? Se da cuando yo recaigo cuando hago esa actividad que en la ley dice que va a pagar impuestos, ¿no? Recaer en el hecho generador, se llama, ¿no? Cuando hago esa actividad, ¿qué pasa? Le debo al Estado, ¿verdad? Y si no pago, sanción, ¿no ve? Y proceso administrativo y tal vez hasta judicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se entabla una relación jurídica, ¿verdad? Y en la relación jurídica, ¿quiénes estamos ahí? El Estado, ¿verdad? Versus un simple ciudadano, ¿no ve? Pero cuando estamos en una relación jurídica, ¿verdad? Y estamos amparados, los dos estamos eh, eh, reclamando la aplicación de la ley, el Estado se desviste, se desnuda de su autoridad, ¿verdad? Ya no es Estado, porque estamos en un juicio delante de un juez, ¿verdad? Entonces el Estado se pone a la par de la contraparte, ¿verdad? A la par del ciudadano, ¿no? No porque sea el Estado, ¿no? Y todo tiene otras prerrogativas, otros plazos, o se les va a permitir no acompañar prueba, por ejemplo, ¿verdad? No. En cuanto se entabla la relación jurídica, ¿verdad? Ambos estamos sometidos a la ley en la misma medida. Entonces, por ejemplo, esos conceptos, ¿verdad? El, ese concepto de relación jurídica no podemos sacarlo del concepto de derecho, ¿no? Del conjunto de principios, normas y reglas, ¿no? Entonces necesitamos estos otros conceptos para poder constituir la estructura del mundo jurídico y que lo podamos captar lógicamente, ¿no? Ahora,
Junto a estas nociones, ¿verdad? O a estas definiciones que son necesarias, existen también otros principios formales que no derivan de ninguna legislación preceptiva o positiva, o preceptiva positiva, dice, ¿no? Preceptos positivos, quiere decir, o sea, lo que está en la ley, ¿no? Entonces, estos principios formales, ¿verdad? No son ni leyes, ¿verdad? Ni son estos conceptos, ¿no? No están dentro de estos conceptos, son, eh, son leyes que permanecen o que se tienen como tales por los resabios del derecho, así le dicen, ¿no? Como por ejemplo, todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. ¿Dónde dice eso? En ningún lado, ¿verdad? Eh, o es un principio del derecho. No es, bueno, no es un principio elemental, ¿verdad? Eso es un principio formal, o sea, ha salido de la práctica jurídica, ¿verdad? Se extrae de la práctica jurídica y no está positivado ni nada, pero se sabe que es así, ¿verdad? Porque si la ley no dice no hagas, puedes hacer, ¿no? Todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Luego, la conducta humana se halla siempre permitida o prohibida, ¿no? Está en relación con el otro, ¿no? Y toda facultad implica una obligación correlativa, o sea, todo derecho, ¿no? Conlleva una obligación, ¿no? Todos saben eso, ¿verdad? O sea, si tengo derecho de que no me ofendan, ¿verdad? En mi honor, de que no me difamen, no me calumnien, no me injurien, tampoco pues difamaré, calumniaré, injuriaré, ¿verdad? ¿No? Entonces, todo derecho, ¿no? Conlleva una obligación correlativa, un deber. Todo derecho tiene un deber correlativo, ¿no? Esos son principios formales, pero no son conceptos elementales ni son, eh, ni están dentro del concepto de derecho, ni son principios como el principio de justicia, o sea, no son valores como justicia, libertad, ¿verdad? Que se traducen en derechos, ¿no? Pero son principios formales que sí se saben por la práctica que existen, ¿verdad? Ahora, existen también otros valores y principios materiales. Estos serán principios formales, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los materiales, ¿no? El, Como ya habíamos visto, al filósofo y al filósofo del derecho, ¿verdad? Le atañe el conocimiento no solo de lo que es, sino de lo que debe ser, ¿no? Y la investigación racional del deber ser, ¿no? No tiene cabida en ninguna otra disciplina que no sea la filosofía, ¿verdad? No hay un deber ser, pues, de las matemáticas, ¿verdad? No hay un deber ser del, eh, del, eh, de las leyes, a ver, naturales, ¿verdad? Todo es como es, ¿no? Pero este deber ser, ¿no? Sí lo investiga la filosofía, ¿no? Y solamente la filosofía, ¿verdad? Y es aquí donde recién en la filosofía del derecho tienen cabidas las preguntas y las cuestiones relativas a la justicia. ¿Qué es justicia? ¿No? ¿Hay un sentido universal y necesario de la justicia o se trata de un ideal histórico o factualmente condicionado, ¿no? La justicia existe porque sí, ¿verdad? Es un principio universal, ¿verdad? Sin tiempo ni lugar. O es algo que se ha conseguido históricamente, ¿no? Con reivindicaciones humanas, un ideal histórico, ¿no? Condicionado por hechos, o sea, por ejemplo, revoluciones, por cartas de derechos, ¿verdad? Por constituciones políticas, ¿no? Entonces, el, estas son las cuestiones que son relativas a la justicia, ¿verdad? Y que no pueden ser resueltas en ninguna otra área del derecho positivo, por ejemplo, ¿no? No puede ser resuelto esto en el derecho de familia, ¿no? ¿Hay un saber natural, un sentido innato de lo justo, o se trata de un saber adquirido, enseñado, cultivado, o sea, de la razón humana, ¿no? Y volvemos a la pregunta del origen del derecho. Y todo orden jurídico es un hecho, tiene un ser, pero a este hecho le corresponde un ideal, un deber ser normativo que le da valor. Puede ser la justicia, ¿verdad? ¿No? Entonces, esos son los principios. Ese es el problema de los valores y de los principios formales, ¿no? De los principios materiales del derecho, ¿no? Cada valor, cada principio es un derecho, ¿no? La libertad, la salud, ¿verdad? Se dice que son principios positivados los derechos, ¿no? Entonces, eso quiere decir principios
puestos en la Constitución, transcritos ahí, ¿no? Luego existe el problema del deber ser del derecho, ¿no ve? Que es lo que estábamos repasando. ¿Para qué sirve reflexionar sobre los conceptos que ya sabemos utilizar de forma habitual sin necesidad de pensar demasiado en ellos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a saber qué es el derecho si, por ejemplo, de manera habitual y por experiencia, bueno, sin necesidad de estudiar ni de reflexionar mucho, ya sabemos qué es el derecho, por la práctica, por la experiencia, por el conocimiento que podemos adquirir de la observación de los fenómenos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Que ya sabemos utilizar de forma habitual? Sé que tengo que cumplir las leyes, ¿no? Sé que si no cumplo una ley va a haber una sanción, sé que si mato me voy a ir 30 años a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Bueno, es importante porque lo que pensamos sobre aquello que hacemos habitualmente, ¿verdad? Resulta crucial para entender por qué lo hacemos de esa manera, las razones, ¿no? De por qué actuamos de esa manera y además también puede ser determinante a la hora de tomar una decisión acerca de que si debemos continuar haciéndolo o si debemos tomar otra dirección, ¿verdad? En este caso de la materia del derecho, ¿verdad? ¿No? Ahora, ¿por qué se nos da lo que se nos da como derecho se da, entre otras cosas, como miembros subordinados del mundo de las relaciones humanas y de la totalidad del ser, ¿no? Entonces, lo, el derecho, ¿verdad? Como ser, no puede ser separado de las relaciones humanas, ¿no? No puede ser un ser aparte, ¿no? Y tampoco puede estar separado del ser mismo, ¿verdad? Del ser humano, porque son las prácticas humanas las que se regulan, ¿no? Entonces, el derecho no puede ser un ser independiente, ¿no? Y ese es también un problema, ¿no? Para la filosofía jurídica, ¿no? Son estos problemas, digamos, esenciales, ¿no? De los problemas de la filosofía jurídica o jus filosóficos, como le dicen, ¿no? De la esencia del derecho, de los principios, de los conceptos y los principios formales, de los valores, los principios materiales, el problema del ser del derecho, ¿no? Esos son los problemas fundamentales. Y luego está la tarea de la filosofía jurídica, ¿verdad? Que es necesariamente proponerse, digamos, soluciones a las cuestiones fundamentales, ¿verdad? O sea, dilucidar qué es el derecho, pero desde la precomprensión que ya tiene del derecho, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? O, por ejemplo, cómo se adquiere el conocimiento de qué es el derecho, ¿no? O qué debería ser el derecho, cómo debería ser, cómo debería actuar, cómo debería regular las relaciones de las personas, ¿no? Entonces, si la filosofía del derecho no quiere ser especulativa, ¿no? No quiere solamente especular lo que debería hacerse, ¿verdad? Tiene que apoyarse en la experiencia, ¿no? Entonces, toda cuestión de derecho se plantea frente a hechos concretos de la vida, ¿verdad? ¿Por qué debería hacerse? ¿No? Tengo que tener un apoyo fáctico, ¿verdad? ¿Por qué digo que debería ser de esa manera? ¿No? Porque en la práctica he visto que cuando se realiza de la forma que es ahora, ¿verdad? Cuando es como es, ¿verdad? Tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene estas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, no, ahí voy a dejar de ser solamente especulador, ¿verdad? Debería ser así, pero no sé por qué, ¿verdad? Porque me parece mal, ¿no? Entonces, estas cuestiones de derecho tienen que siempre tener eh, apoyo fáctico y no es diferente no es diferente en la práctica del derecho, ¿verdad? Si yo voy a argumentar algo, si yo voy a decir en mi memorial, en mi solicitud, en mi demanda, en mi respuesta a la demanda, si yo voy a argumentar algo, no tengo que argumentar pues desde el plano subjetivo de los sentimientos, ¿verdad? Así, todo lo que argumente, todo lo que yo diga, tiene que tener una prueba, ¿verdad? Si yo digo me ha pegado, tengo que acompañar la foto, ¿verdad? El certificado, ¿no? Si digo ha llegado a tal hora, tengo que acompañar algo, ¿verdad? Si digo, señor juez,
tengo derecho y usted tiene que actuar de esta manera, tengo que citar el número del artículo y la ley donde dice eso, ¿verdad? Si no, estoy especulando nada más, ¿verdad? Y, eh, y esa solicitud no va a tener fuerza, ¿verdad? No va a tener eficacia, ¿no? Pero si voy a apoyar en la experiencia, voy a ofrecer pruebas, voy a tener un soporte fáctico de todo lo que digo, entonces no van a poder negarme mis solicitudes, ¿no? Y entonces el, la filosofía del derecho o la práctica de la filosofía del derecho, ¿no? Consiste, o sea, tiene como tarea o como objetivo extraer de la filosofía en general, ¿verdad? Y la, la inspiración y la guía y los grandes principios ya elaborados, nociones y terminologías para dar una solución orientada, unitaria y sistemática a los problemas del derecho en particular y de la justicia. ¿Cuáles son los problemas del derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Cuál es el deber ser del derecho? ¿Y cómo se adquieren los conocimientos? ¿Verdad? Eso hemos estado repitiendo durante las 15 diapositivas, ¿no? Entonces, el, esta tarea, este objetivo de la filosofía del derecho, es otra vez como un problema circular, ¿verdad? La tarea de la filosofía del derecho es extraer de la filosofía, ¿verdad? Los principios, las nociones, los conceptos generales para dar solución a los grandes problemas fundamentales del derecho, que es qué es el derecho, qué debería ser el derecho y cómo se adquieren los conocimientos, ¿no? Entonces, esa es la tarea de la filosofía jurídica, ¿no? Y vamos a tener algunos temas de la moralidad y la justicia y también de qué es el derecho, o sea, del concepto del derecho y de las variantes del concepto del derecho, ¿no? Para poder tener una idea clara y de acuerdo a nuestro sistema jurídico y a otros puntos de vista también de qué es el derecho, ¿no? Y bueno, así poder ir formando nuestro criterio jurídico para poder dilucidar todas las cuestiones que se nos planteen, ¿no? Luego tenemos las relaciones de la filosofía, el derecho como ciencia y como arte y ya la parte práctica, ¿no? Los métodos, el concepto del concreto del derecho, el análisis y todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico, ¿no? Eh, hemos subido una tarea, ¿no? Ya terminando esto, ¿no? Que quería, bueno, estaba planeado resolverlo en clase, pero como ya se acabó el tiempo, no se va a poder. Entonces, lo que vamos a hacer es alargarle el tiempo y seguramente tienen algunas otras tareas también, entonces no va a poder ser como para mañana, ¿verdad? Entonces, tenemos clase como el viernes, lo haremos para el viernes, pues, ¿verdad? Que sea para el viernes en la noche, ¿no? Es solamente realizar un mapa mental y subir el archivo. Y ya les he subido el material también para que puedan consultar y realizar el trabajo. Si alguien tiene alguna duda, cómo se hace o de dónde, El entonces, licenciado, disculpe, del tema avanzado, ¿es verdad? Del mapa sí, mental. sí, del tema avanzado. Ok, gracias. Entonces, le vamos a poner más tiempo hasta el viernes y para que no Licen, les perjudique con otra tarea más, ¿sí? Licen, tenía que mandarnos, ¿no ve? Como la otra vez nos ha mandado la de la unidad uno todo. Ah, ya, ahorita lo subo, lo pongo en el WhatsApp porque ya está aquí en la plataforma, pero más fácil creo por el WhatsApp. Sí, se los voy a subir ahorita, terminando. ¿Ya? Sí, mejor sería así al WhatsApp, Licen, porque Ya, pero igual está acá porque para cumplir las reglas formales de la institución, ¿verdad? O sea, tiene que estar aquí igual. Pero también se los subo al WhatsApp para facilitar la cosa. Tal vez a algunos es difícil entrar o algo, ¿no? Entonces, quedamos ahí, se lo subo ahorita y le aumento el tiempo a la tarea para que no quede sin entregar. ¿Ok? Ah, entonces,
Quedamos ahí. La Dice, tarea va a ser en Word, licenciado. Puede ser en Word, puede ser en imagen, puede ser en PDF o pueden, pues se puede hacer a mano y pueden hacer a mano y sacar una foto, ¿verdad? Pueden Ya, hacer pero y a la mandarlo, plataforma van a subir. pegarlo en Word, ¿verdad? Y subir el archivo. O pueden mandar las imágenes, creo que está para que suban cualquier tipo de archivo, pero lo mejor sería que suban en un documento, lo agrupen todo en un documento de Word y lo manden con su nombre, ¿verdad? O lo vuelvan PDF sus imágenes, o en caso de que tal vez lo hagan así en digital también está bien. Al Moodle lo vamos a subir, ¿verdad? Sí, sí, ahí nomás, porque ya no podemos, ¿qué se llama? ya no se puede por correo. Sí, o WhatsApp. calificar por correo y por WhatsApp porque tiene que estar la constancia en la plataforma de la universidad. Ajá. Licen, sobre este tema que avanzamos, Sí. Sí, sobre este tema mismo. Es un ¿Cuál es mapa el tiempo mental, límite nada para más, no. entregar la tarea? Hasta el viernes. Ahorita es martes, miércoles. El viernes sería 26, ¿verdad? 26 de marzo hasta las 8 le pondremos. y hay una hora límite, Licen. Sí, sí, hay una hora límite. Pero podemos ponerle todo el día, ¿verdad? Así eh, perdón, o sea, podemos ponerle 23:59 así para que entreguen todo el día, ¿no? Pero sí hay que poner con hora, eso sí. Entonces, lo pondremos así, pues, en todo el día. Y así, para que no digan bueno, no estemos ampliando y ampliando y ampliando, ¿verdad? Está bien el viernes todo el día, ¿no? Entonces quedamos ahí y ya están los ajustes, cualquier cosa, dificultad, me comunican por WhatsApp para poder revisar y todo esto de la tarea. Dicen, ¿Sí? disculpe una pregunta. Ese documento de Word tenemos que hacerlo, tenemos que leer y hacer un organizador gráfico, ¿no es cierto? Sí, eso, ese mismo. Ya, Ajá. gracias. Entonces, nos vemos la siguiente clase, que es el viernes. Le dicen un mapa es, ¿no? Un mapa Sí, mental. un mapa mental, dice. Puede ser escrito, mapa dijiste, ¿no? mental de qué. Sí, ¿Mapa mental de qué era, listo? ¿De qué? del tema que acabamos de avanzar, que también se los he subido ahí. Ya, listo. Ok. Entonces, nos vemos ahí y el viernes continuamos con el avance. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, dice. Hasta luego, Lucía. Luego